Cuando los adultos no se enteran de nada, es preciso que aparezca un niño para explicar las cosas. Y más cuando la niña es como la de la película que veremos hoy. Y no estamos hablando de una peli infantil, sino de una comedia romántica, protagonizada por Marsha Mason y Richard Dreyfuss, precursora de las cintas de este tipo de los años 80 y 90. Una historia basada en una obra teatral de Neil Simon, dirigida por Herbert Ross, y cuyo encanto radica en su sencillez. No sospechaba. Hoy recuperamos en el Callejón de las Maravillas una película del año 1977 que fue todo un éxito en el momento de su estreno y que hoy en día está un poco olvidada. Los que no están olvidados son ellos, los colaboradores que nos acompañan hoy. Antonio Lázaro, escritor, hola. Hola, Bensi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y David Parajes, guionista, editor y autor del blog Memorias del Cine Club. ¿Tú has olvidado esta película? La tenía muy olvidada, sí, pero bueno, hoy la vamos a poder recuperar. Sí, la vamos a recuperar y, como siempre, recomendar. Y comenzamos por Antonio. Pues bueno, es una película que en su momento refrescó el panorama de la comedia en Estados Unidos, recuperó elementos de la comedia de toda la vida, digamos, del mejor Hollywood, y los actualizó, ¿no?, al cine de los 70, un cine pues en escenarios naturales. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, es el escenario constante de la película, y bueno, tiene unas interpretaciones magistrales. Bueno, comentaremos luego aspectos de las mismas, supongo. Tiene un Richard Dreyfuss que bueno, pues era un actor emergente en este momento. Yo creo que ya había rodado Tiburón, ¿no? Que me parece que es la película que lo lanza al estrellato, ¿no? Más allá de géneros y de fronteras. Y bueno, pues aquí hace un registro actoral complejo, porque es una interpretación sobre interpretación, es cine sobre el mundo del espectáculo. No vamos a destripar en la presentación más. Bueno, pues es una película basada en una obra teatral de Neil Simon, un autor bastante éxito comercial durante décadas en Estados Unidos, en el periodo más o menos 60, 70, un autor ultra representado en Broadway, en Londres, en fin, muy traducido también en Madrid, lógicamente, y luego muy llevado al cine, o bastante llevado al cine, con que bueno, tiene muchos alicientes y bueno, plantea temas que bueno, siguen vigentes, ¿no? Plantea temas, el amor, el desamor, la soledad, la neurosis urbana, el sueño de California, que aquí a lo mejor trasladándolo a España podríamos hablar del sueño de Alicante o de Ibiza, ¿no? El sueño del sur, el sueño de otra ciudad, de otra vida, de otro lugar, y luego pues la lealtad o la confianza entre la pareja. En fin, es una obra muy interesante, plantea temas de calado, pero de un modo totalmente ingenioso, cómico, ¿no? Muy recomendable y muy entretenida. David. Y una película muy gozosa además para la gente que le guste el teatro, porque se nota de alguna manera que es una película hecha por personas muy relacionadas con el mundo del teatro. Todos ellos, tanto, bueno, lógicamente, aparte de que está basada en una obra de teatro, en un texto. La dramaturgia es adaptada por el director, por Herbert Ross, que también provenía del teatro, los actores, Richard Dreyfuss, también todos ellos venían del teatro, y hay algo de eso que se nota en la pantalla, ¿no? Luego ya comentaremos si para bien o para mal, porque es verdad que es estas películas que plantean un poco esta distancia, ¿no?, entre el cine y el teatro, que muchas veces han sido dos artes que siempre durante el siglo XX han ido en paralelo, unas veces acercándose más, otras alejándose más, y claro, es verdad que siempre hay un debate entre si la forma en la que el cine se ha acercado al teatro
que no consiste simplemente en plantar una cámara delante del escenario, sino en darle a todo eso un lenguaje cinematográfico, ¿no? y todo lo que las imágenes pueden proporcionar, el movimiento, el sonido. Entonces, en ese sentido, yo no he podido ver, no conozco la obra original, sería curioso hacer este ejercicio de contraste, ¿no? Pero de alguna manera sí que se agradece que Herbert Ross, que es un director que por otro lado a lo largo de toda su carrera sí que demostró un gran interés, incluso por el propio Neil Simon, al que adaptó varias veces, pues plantea un poco este ejercicio de comparación, de a ver estos lenguajes cómo conviven, ¿no? Y bueno, luego me imagino que tendremos unos comentarios allí interesantes, o al menos eso vamos a intentar. Pues sí, después la comentaremos, pero primero toca ver esta película, La chica del adiós, luego nos vemos. Acabamos de decir adiós a Richard Dreyfuss y Marsha Mason en esta película del año 77 que acabamos de ver, La chica del adiós, dirigida por Herbert Ross. Una película que yo decía en la presentación, y creo que tú también has apuntado algo similar, Antonio, anticipa un poco el cine, la comedia romántica de los años 80 y 90, ¿no? ¿Nos parece? No sé si estáis de acuerdo, si... De hecho, fue muy celebrada por la crítica como un revival de la comedia americana de siempre, un poco el ayornamiento, ¿no? Adaptada un poco a los nuevos modos de rodar, de concebir el cine, el nuevo ritmo, etcétera, de los 70, pero fue muy celebrada y es posible que marque un punto ahí de inflexión, ¿no? Ciertamente. Yo aquí tengo algo que decir porque me parece que esta película, la clara influencia que tiene, o la base, digamos, es el humor judío neoyorquino, que entonces estaba ahí muy potente gracias a la figura de Woody Allen, ¿no? que era el rey de la comedia en aquella década, y la película es que lo refleja eso de una forma muy evidente, porque es una película que retrata el estrés del urbanita, ¿no? De esta clase de películas tan de Nueva York, donde se ven los taxis, se ven estos exteriores, estas calles tan sucias y descuidadas, ¿no? Los coches, estas tiendas, los bares, es todo es un Nueva York muy identificable, y la película en ese aspecto lo refleja muy bien. Aparte de es una película, Neil Simon, Herbert Ross, Richard Dreyfuss, eran todos judíos, y es verdad que en este tipo de humor sí que lo trabajaban. Además eran como una especie de gran familia, ¿no? De hecho, Spielberg adoptó como actor fetiche por aquella época a Dreyfuss. Herbert Ross había adaptado a Woody Allen en la que yo considero que es su mejor película, Sueños de un seductor. Es decir, que había ahí un movimiento entonces muy potente que la verdad es que le dio a la comedia algunos de sus mejores momentos de los 70. Absolutamente de acuerdo, pero no hay que olvidar, en cuanto a lo del humor judío que comentas, el gran peso justamente del, llamémosle, lobby judío, o de una serie de cineastas o gente que se interesó por el cine, que son desde los pioneros hasta hoy día responsables del florecimiento del emporio, del imperio audiovisual americano. Comedia, ¿no? En especial va más allá, es Nueva York. O sea, no es cualquier tipo de humor judío como podían ser, por ejemplo, los hermanos Marx, ¿no? Groucho Marx, que es muy prototípico también. Es algo muy de Nueva York y muy urbanita, que aparece muy bien reflejado en esta película, y que, insisto, que yo pienso que Woody Allen es como el máximo exponente, claro. Pero que luego se ha seguido cosechando, o sea, claro. Cultivando, se ha seguido cultivando, y ha habido incluso por gente españoles. Hace poco vi de no sé qué directora española, ahora mismo no me acuerdo, una película rodada íntegramente en Nueva York, ¿no? Con Iciar Boyaín de prota, una chica española que va a hacer fotografía o algo, y su experiencia en un piso también con un problema de arriendo y subarriendo, y un poco esa problemática de la vivienda, que es común a todas las grandes ciudades, que es muy cara la vivienda, que es muy complicada mantenerlo. Pero esa es una película de hace años. Sí, pero te quiero decir de Chus Gutiérrez. Que es como Chus Gutiérrez. La dieron hace poco en televisión, en esto de cine español y tal. Pero te quiero decir que es como una temática ya que se ha universalizado. En cierto modo, Nueva York pues es la capital del mundo, del imperio, y un faro mundial, y ya es un poco de todo, sin ser de ninguno, ¿no? Pero también está California, ¿no?
Lo que apuntaba un poco yo en la presentación, ¿no? que está ese diálogo, digamos que en España también hubo una época que era el diálogo, en otros tiempos, ¿no? Madrid-Barcelona, ¿no? El puente aéreo. El puente aéreo, digamos, y la posibilidad de un cambio añorado por unos y por otros, ¿no? Sí. Es decir, un distinto modo de hacer las cosas, de afrontar el arte incluso, California más cine, Nueva York más teatro, esa dialéctica. Bueno, de alguna manera, sí, yo creo que en esta película... Sigue estando. En esta película lo que queda implícito, yo de hecho vi el otro día una película fabulosa que recomiendo completamente, que es la de Lady Bird, en la que también se plantea un poco esto en el sentido de que Nueva York representa la cultura, ¿no? Es el arte. La alta cultura. Eso es. Y California es un poco pues el placer, el espectáculo, el show business, el hedonismo, el cancaneo un poco, ¿no? Sí. Un cierto glamour también, según lo mires. Sí, Nueva York simboliza más lo intelectual. Exacto. Es una ciudad más europea de las dos, claro. Claro. Pero también hay otro elemento muy curioso, que si repasamos la historia del cine, Hollywood, antes de Hollywood, estuvo próximo a Nueva York. O sea, los primeros estudios en los que, por ejemplo, gente como Chaplin velaron sus primeras armas, sus primeros cortos y tal. No recuerdo bien la cronología, pero a lo mejor en torno a los años 10 del siglo XX, era una serie de estudios próximos. Estaban en la costa este, por alguna razón, eligieron luego el traslado, ¿no? Hombre, el clima, claro. En esta película se ve muy bien, ¿no? Lo que llueve en Nueva York, qué bien queda. Sí. Pero, disculpad, no podemos olvidar que el gran plato de cine también es Nueva York, vamos... Claro. Sí, por supuesto. Nueva York ya para todos es algo cinematográfico, ¿no? Ha aparecido en tantas películas que al final también tiene esa parte de... Porque incluso más allá, por supuesto, los exteriores, claro, pero hasta los interiores, los apartamentos... No son familiares. Tienen un tipo son neoyorquinos, por así decirlo. Nos suena la cerradura, ¿verdad? Parece que podemos abrir con nuestra llave, ¿no? Sí. Este mundo como el judío de Toledo que vuelve a Toledo, ¿no? Este mundo de... hay una escena en esta película que es probablemente la más bonita, ¿no? La de la cena allí arriba en la azotea, ese mundo de las azoteas también, ¿no? Y de cómo los personajes conciben el edificio más allá de la propia vivienda, ¿no? Luego está las conversaciones que tienen abajo con la portera, estas tiendecitas tan locales y todo eso también es... Las bolsas de papel, todo esto es muy de Nueva York, sí. Y luego, claro, está el tema que habéis aludido al principio del metaespectáculo, ¿no? El referente que es el montaje, nada menos que una de las obras más emblemáticas, universales y tremendas de una meditación sobre la furia, el ruido y la furia del poder por parte de Shakespeare, ¿no? Que es el Ricardo III, en clave, yo creo, más seria de la que de inicio podemos pensar. Y hay un dato muy curioso, repasando un poco la biografía del propio director, de Herbert Ross. Él empieza a actuar en teatro haciendo de un papelín, una especie de cameo o algo así, disfrazado de bruja de Macbeth, una de las brujas lo conocéis, ¿no? Es curioso, quiero decir que esa fijación shakespeariana, una película que actúa a un nivel de emociones, de amor, desamor, encuentros, desencuentros, despedidas, regresos, etcétera, pero de repente te propone esa especie de enclave un poco bufa, si quieres, enclave irónica, pero bueno, está tratando un material muy potente, ¿no? Que es el Ricardo III de... Claro, pero aquí plantea también esta cuestión, ¿no? Que es también muy de Nueva York, que es un poco esta vida de el Broadway contrapuesto al Off-Broadway, ¿no? O sea, en Broadway estaban los grandes espectáculos, las obras de prestigio, y el Off-Broadway era el teatro más experimental, por eso esta versión de Ricardo III tan peculiar, ¿no? Que sale tan desastrosamente mal. Sí. Y que es curioso porque es un teatro que parece más bien como una especie de almacén, con todo muy austero y todo eso. Y a mí, es verdad que algunas de las escenas más interesantes de la película son cuando se plantean estas
estos debates, ahí estas discusiones previas al montaje, ¿no? Cuando están preparándolo, cuando están buscándole sentido al personaje y estas conversaciones entre el director y Richard Dreyfuss y todo esto, que está todo encaminado al desastre, claro. Joroba sí o joroba no, ¿no? Cuando ya dice, bueno, venga, con joroba. Pero bueno, de alguna manera sí, todo eso está ahí. Es una película que esto no me lo creo mucho, la verdad, que para un poco darle un poquito más de peso, de solidez a la comedia, tiene como este pozo un poco cultural, que probablemente en la obra de teatro original funcionase mejor, y aquí yo lo veo un poco impostado, pero porque... Y aquí ya podemos entrar a lo mejor más en materia, o lo que para mí supone los problemas que tiene esta película, que es... Yo considero que es demasiado teatral, o sea, para mí no es tanto cine como teatro filmado. Tanto por las interpretaciones como la puesta en escena, que es como muy plana, ¿no? muy de aquí coloca la cámara, y incluso el propio decorado como está dispuesto, que casi parece un escenario muchas veces. Los diálogos, que no son para nada naturalistas, ¿no? Son se nota que están escritos, vamos. Sí. Y la película tiene un olor teatral que a mí a veces me molesta, ¿no? Hace que no me termine de participar de esto que sucede en la película, ¿no? Que esté un poco ajeno. Hombre, yo comprendo esa reticencia, pero no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, el apartamento yo creo que les ha compartido muy de cine, muy cinematográfico, lo que es el interior del apartamento, y luego la dialéctica que ya habéis apuntado con la azotea, que da un punto de fuga. Pero yo creo que es más el estilo de Herbert Ross como director, que Sí. tampoco, puesto que es una película lógicamente de diálogos, ¿no? Y sí que es verdad que el movimiento que se da no es un movimiento tanto de cámara, ¿no? De desplazamiento, de traveling, Claro. ni de angulación, ni cosas de esas, sino es un movimiento más teatral, es decir, de actores dentro del plano. Sí, de entradas, salidas. Claro. Eso es, que en teatro lógicamente es estupendo y funciona muy bien, pero yo pienso que aquí el director no le saca partido, no traduce esto en lenguaje cinematográfico, que sí, que hace esfuerzo por sacar la cámara afuera, ¿no? Pues la escena de la carroza cuando van por la calle y todas estas cosas, ahí se nota que han hecho un esfuerzo porque se parezca a una película, ¿no? Pero al final hay algo ahí artificioso, hay algo que a mí no me termina de convencer. Yo pienso que Herbert Ross, a ver, tampoco, no nos vamos a engañar, no es un gran director. Bueno, ha tenido unos cuantos títulos, Funny Girl... Exitosos, sí. Exitosos, sí, Magnolias de acero, luego... Sueños de los- seductor. Sueños de seductor es una película maravillosa que yo he visto un montón de veces y que me fascina, pero es verdad California que es una... Suite. Pero el mérito de Sueños de seductor es de Woody Allen, ¿eh? Que yo pienso que fue el director de la película En la sombra y que su influencia era tan grande que devoró la película. No, lo que pasa con el Herbert Ross, perdona que te interrumpa, y es un poco lo que sucede en su generación con los directores que provienen del teatro, porque es un filón permanente tanto en cuanto a adaptación de obras como en cuanto a cambio de registro del director de teatro, pues de algún modo en un momento dado, tras un éxito o por un contacto o por un actor o por lo que sea, pasa a dirigir cine. ¿Entiendes? Se hace, o incluso se inserta en la industria, definitivamente, hay casos, ¿no? Como Kazan o tantos otros. Y luego están los directores que provienen de la televisión. Yo creo que es el gran corte de su generación. Entonces se nota la pericia en cuanto al montaje, al movimiento de la cámara, la agilidad y tal, se nota más, claro, la profesionalidad, el oficio de cine puro, incluso con los tics de la televisión, que también los tiene, ¿no? En los directores de televisión se nota más, más pozo cinematográfico. Solvencia, sí, digamos. más solvencia. Acuérdate, por ejemplo, Bob Fosse. Sí. Las películas de Bob Fosse son maravillosas, Cabaret, tal, pero todas tienen también ese regusto, entre otras cosas porque todas se localizan en escenarios teatrales, aunque sea de teatro... Sí, pero Bob Fosse es el rey del montaje. Eso es una película que, proveniendo del teatro, él realmente controla el lenguaje de la imagen de una forma apabullante. ¿Quién? ¿Fosse? Sí. Bob Fosse. Sí. Y bueno, y por ejemplo nos vamos al que probablemente sea de los... Bueno, probablemente no, seguro que es de los 3 mejores directores de la historia del cine, que es Orson Welles, que es más teatral que él, no se puede ser. Y, o sea, que ha habido muchos ejemplos de directores, de lo incluso contrario. adaptando obras teatrales muy cerradas, por ejemplo, Sidney Lumet con 12 hombres sin piedad, ¿no? Que hace un ejercicio cinematográfico apabullante, genial. En un espacio totalmente cerrado. Claro, y se nota que es una obra de teatro. Ahora, él consigue
articular eso, darle una forma cinematográfica. Sí. Pero yo pienso que Herbert Ross no lo consigue con esta película, que a mí me da la sensación todo el rato de estar viendo teatro filmado, como aquellas obras que ponían Estudio 1 y estas cosas Sí. antiguas de televisión, ¿no? Que era eso, poner las cámaras delante del escenario y tal y cual. Yo a veces tengo esta sensación, y además por la propia interpretación de los actores, ¿no? Que es verdad que no es tan cinematográfica como teatral. Ajá. Es posible. ¿No tienes la misma sensación o análoga con, por ejemplo, las últimas películas de Polanski, que son adaptaciones de teatro? Pero en algunos casos, como por ejemplo La Venus de las Pieles, es premeditado, o sea, incluso juegan con eso, y en otras no tanto, como La Muerte y la Doncella, por ejemplo, donde veo que pueden ser escenarios, dos personajes, un escenario cerrado y todo esto, pero no deja de ser cine porque son interpretaciones de cine, es una fotografía de cine, es un montaje de cine. Aquí lo veo todo como muy de teatro, ¿no? Entonces, particularmente me cuesta un poco meterme, pero fíjate, lo que más me cuesta un poquito es el tema de los diálogos, ¿no? O sea, siendo una película realista, porque está hablando sobre las relaciones de pareja, sobre cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, pero incluso así no me lo termino de creer porque la gente no habla así, porque la gente no se mueve así, Ya, no tiene esos ademanes. Pero hay muchos casos en la historia del cine, por no decirte la mayoría de películas de cine clásico, que el lenguaje no es realista. Pero ¿tratan de ser realistas esas películas? Porque La chica del adiós No. se trata de serlo. Sí, ya, bueno, sí, ahí tienes razón, ahí me has pillado, claro. Eso. Claro, la diferencia de cuando Herbert Ross se nota que está haciendo una película muy contemporánea, muy de su época, y por eso yo pienso que tuvo tanto éxito en su día la película, ¿no? Que estuvo nominada a varios Oscars, se llevó Richard Dreyfuss, se llevó un Oscar. Dreyfuss se llevó el Oscar a la mejor interpretación masculina. Y hubo 3 nominaciones a guión adaptado que no se llevó el gato al agua, ¿no? Pero... Entonces yo creo que ahí está un poco el problema, el mío personal, que ya te digo que me yo en ningún momento meterme. me pasa lo que a ti, en ningún momento me olvido, sin haber visto tampoco ni leído la obra de Neil Simon, por supuesto, de que el referente, la historia es un argumento adaptado y tal, no consigo olvidarme, pero con eso y con todo veo cine en Herbert Ross. Herbert Ross, claro, viene de la coreografía, viene del teatro puro y duro, sobre todo del musical, que yo creo que es el que cultivo de modo preferente y tal, e inevitablemente se le nota, pero yo creo que es un buen director de cine. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, quizá no llega al nivel de excelsitud o incluso de genialidad de Bob Fosse, que no tiene nada que ver, pero que también es un hombre de teatro, ¿no? Del espectáculo, del show business. A lo mejor también me sucede que igual la historia concretamente de La chica del adiós tampoco me sorprende demasiado, porque en realidad, si nos paramos a pensarlo, es una historia muy sencilla, ¿no? Donde parte de una especie de tópico, ¿no? Que es que dos personajes antagónicos se ven obligados a vivir y bueno, y es un poco esta relación cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, tampoco hay grandes giros de guión y es una película así Hombre, juega mucho la que me niña. atrape. El personaje de la niña deberíamos dedicarle un poco porque en un momento dado es como el motor de... es la primera que acepta al personaje de Dreyfuss y de algún modo en un momento dado hay como una ruptura porque está como celosa ella, porque ella está enamorada y por la noche hubo hay mucho jaleo la noche anterior y la niña tiene protagonismo en la película, claro, de hecho marca giros de acción, vamos. Totalmente, y las frases más contundentes, las líneas más contundentes son de la niña. Es la que pone un poco orden. Diálogo curioso, dice, si es usted o si eres el exorcista, puedes ir saliendo de la habitación, como que va a empezar a darle vueltas la cabeza, ¿no? En cualquier momento, cuando tiene el dolor de barriga. Por el chocolate. Sí. Y yo no quiero ser tampoco tan cascarrabias, ¿no? Pero aquí está otro de mis grandes problemas con esta película y es esta niña, por favor, o sea, es imposible creerse a esta niña. A mí me ha enamorado la niña, más que la mamá, personalmente. La verdad es que hay que decir que el doblaje... En un sentido platónico, El doblaje le hace un flaco favor, porque se nota que es una mujer doblando a una niña, ¿no? Ajá. Pero aún así, vamos, es que no existe así ninguna niña sobre la faz de la Tierra tan repelente y tan resabidilla y tan así, es que, vamos, es para matarla. Lo siento, o sea, en sentido figurado, quiero decir, pero puede haberla. Yo no puedo con ella. Puede... A ver las ailas. A ver las ailas, sí, seguro. Seguro que sí hay niños y niñas así.
Es verdad que es el elemento del engarce entre la pareja, ¿no? Entre los dos. Sí. Y de hecho Richard Dreyfuss lo dice, bueno, yo no me quedo, te voy a ayudar a pagar el piso por ella, porque tú no te lo mereces. Y bueno, ella es un poco, ejerce de cómplice, ejerce de confidente, ejerce de todo esto, pero aún así es horrible, o sea, es que no te crees a esta niña de ninguna manera. Oye, o sea, tú serías al contrario, o sea, con tal de no soportar a la niña... Vamos, saldría escopetado de esta casa. O las largas a ella, las dos. Yo me iba a vivir a la cabina de teléfonos esa. Habías vuelto a hacer el petate ese que es como el de la Mili. Sí, es cierto. De color caqui. Y tenemos aquí a Richard Dreyfuss, que estaba en su época, en su año de gracia. Claro. Es el año de Tiburón, Hay ¿no? que hablar de Dreyfuss. El de 77 o de Encuentros en la tercera fase. Ya había hecho las dos películas cuando hizo esta y estaba en lo más alto. Vamos, era la estrella del momento. ¿Cómo lo veis en esta película? A mí sobreactuado, porque el papel es sobreactuado. Parece mentira que tenga 30 años, porque parece mucho mayor, ¿verdad? Ah, tiene 30. 30 años. De hecho, el récord que cumplió Richard Dreyfuss con esta película es que fue hasta entonces fue el Oscar más joven al mejor actor. Siempre eran actores más veteranos y más mayores. Y ya, claro, cuando he dicho, pero bueno, al conocer este dato, digo, ¿pero qué edad tenía aquí Richard Dreyfuss? Digo, 30 años. Y es verdad que parece mayor. ¿El Oscar ¿verdad? cuándo se lo dan? ¿En Tiburón? No, bueno, esta película. Pero no, aquí estuvo nominado, pero creo que no se lo dieron. No lo sé. Bueno, a su favor hemos de decir que ahora casi con, no sé, tiene 80 años, está igual, o sea que... Sí. Qué bueno que... Hombre, él en esta película demuestra ser un gran comediante, está muy histriónico, ¿no? Está, pues yo insisto, muy teatral, pero es verdad que es casi de lo mejor de la película. Es muy... Sí, porque Marshall Mason volvió al teatro luego, o sea, tampoco hizo... No, es verdad, hizo luego más teatro que cine. Y a lo mejor me quiere sonar a mí de televisión o algo, de alguna serie. Puede ser, sí. Hizo mucha tele, hizo teatro y bueno, además es que luego, un poco ya dentro del cotilleo, es que claro, fue mujer de Neil Simon. Durante 10 años. Del autor. Durante 10 años. ¿Y qué quieres decir con eso? Pues que... A ver, ¿qué quiere decir con eso? No hemos entendido nada. Pues que de alguna manera... No vemos por dónde estaba vas. más ligada al teatro, ¿no? Lógicamente, y que de hecho fue Neil Simon la que le dio su primera oportunidad, la que la empezó a dar un poco de relieve como actriz, y esta película que fue una apuesta, porque es verdad que decir Neil Simon en esta época era garantía de éxito. Hiciera lo que hiciera, triunfaba. Entonces, claro, así como eligieron a Richard Dreyfuss, que entonces era una gran estrella, ahora en ese momento era el actor de moda, cogieron a esta mujer que no era tan conocida, pero fue una apuesta también por parte de que no ellos. era nada conocida, porque, bueno, incluso para, no digo de espectadores norteamericanos, pero de fuera de los States, ¿quién conocía a esta señora? No, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor por televisión sí que podía por alguna serie y tal. Desde luego hace un buen papel, es decir, lo hace solvente. Es una buena profesional, pero claro, no tiene... No, yo creo que le falta carisma. Le falta carisma. Le falta carisma. Bueno, pero yo pienso, a mí... Aquí ves lo que a le sobra a Meg Dreyfuss, Ryan, ¿no? Por ejemplo. Yo lo veo a todos muy cargantes en esta película, ¿eh? De hecho, hasta me parece que están un poquito sobrados de carisma, en realidad. O sea, yo no aguanto a ninguno de los tres. Jolín. Para tomarme una cerveza una tarde, sí, pero yo no podría vivir con ninguno de estos ni... Pero es verdad que ya no sé si es algo... Probablemente tendría talento sobre las tablas, pero un actor de cine debe tener algo más, ¿no? Sí, otra cosa. No sé si es... no sé, pero la cámara necesita algo más. Y yo a esta chica no se lo veo mucho, pero bueno. Bueno, pero está bien en el papel. Bueno. Seguimos hablando de Marsha. De Marsha, sí. Es que hay pocos más. Si es que en realidad se reduce es solvente. El reparto a muy pocos actores. Hay una serie luego de característicos y de entorno teatral muy episódico, ¿no? El grupo ese de teatro alternativo que hacen como gas cómicos o algo así, o teatro. Fíjate, esto gestual. si hubiese sido una película hecha 30 años atrás, por ejemplo, por un director clásico, digamos por Lubitsch. Un Lubitsch, por ejemplo, hubiese desarrollado mucho más pues el personaje de la portera, por ejemplo, hubiera tenido sus momentos, ¿no? El del director de la obra también, que da mucho juego, la verdad, las pocas veces que muy sale. Episódico, Sí, las pocas veces que aparece, dices... sacado más jugo a todos ellos para hacer
hacer más rica la historia, que al final es más una cuestión dialéctica entre la pareja, ¿no? Y por eso a mí a veces digo, bueno, venga ya, que pase algo más, ¿no? Sí. Hombre, lo que es bonito un poco es el desenlace, en el sentido ese del retorno, otra vez, otra película, la inconstancia del actor, la infidelidad, y de repente el giro ese que la llama desde bajo el aguacero de nuevo, porque es omnipresente la tormenta, lluvia. es un elemento Bueno, es sintáctico de la película. abre y cierra la película, es como un círculo, ¿no? Y hay varias veces tormenta, de hecho se producen varias tormentas, ¿no? Añade movimiento al ambiente cerrado del apartamento. Es como una catarsis. A mí me recuerda un poco al final de Desayuno con Diamantes, ¿no? Que es este final también romántico Sí, bajo la lluvia. Un happy end un poco Amargo. ácido al principio, amargo, Porque se agridulce. van a separar, pero Agridulce. terminan Bueno, y a Pretty Woman por lo de la, lo de la ventana, la Claro. escalera, ¿no? Claro. La escalera de No, incendios. y luego es muy bonito, él ya lo ha preparado todo, tiene el billete de avión para que se vaya con él de repente en un giro imprevisto. Y ese ya la que dice, basta con que me lo hayas pedido. Yo qué queréis que Es os muy diga, bonito. creo que él nunca volvió. A por la guitarra. ¿No te lo crees? Yo creo que no volvió Jolín. nunca. Pero bueno, Antonio, ¿Cuánto escepticismo, por Dios? que no volvió, que no Necesitas volvió. ver varias Sí, comedias está románticas. enamoradísimo Ya. de su nueva Antonio. familia. Está enamorado de sí mismo, no te engañes, Antonio. Claro, es un actor, es un actor. Jolín. Qué mala prensa tenemos. Sí, que los escritores también por ahí andáis. Antonio, ¿con qué te quedas de la peli que Pues tenemos que acabar? me quedo y me temo que se la voy a robar a mi querido compañero David con la del ático, con la verbenilla que se monta en el ático y el traje De Humphrey. que recuerda a Humphrey en Casablanca, pero luego en el fondo la referencia es un poco Fred Astaire, porque hace un poco pinitos de bailarín. Es un homenaje al Hollywood al que no nos lleva la película, aunque la película venga de Hollywood. Desgraciadamente, claro. Digo en cuanto a localización y argumento, ¿no? Es el viaje que no se produce, ¿no? Y luego habrá otro viaje que no vemos tampoco, pero que es a Seattle, que por cierto ahora creo que es la gran meca de la modernidad en Estados Unidos, en la costa oeste y tal, Sí. pero que no es California. Con que para mí sería esa la escena clave, aparte claro que es ya la declaración y todo eso. Muy bien, Pero David. fíjate, a mí casi lo que más me gusta de esa escena es que una vez más les interrumpe la lluvia y al final esta cena tan romántica, tan especial, es ahí en el rellano ese. Sí, como en un sobradillo ahí Sí, escondido. en un sitio muy poco en un romántico. en un y- trastero. Sí, un poco romántico y glamuroso, pero bueno, que es una buena solución visual, ¿no? Porque dices, Sí. fíjate, Sí, sí. a mí, pues yo insisto, a mí lo que más me gusta de la película pues es esta imagen de Nueva York tan urbanita, tan a pie de calle, ¿no? Cuando se nota que... Con sus ladrones, ¿no? No, pero Cuando le roban. esta escena, por ejemplo, este diálogo que tienen Richard Dreyfuss con el director allí en la puerta trasera del teatro, con esa calle tan destartalada, donde hay allí un mendigo durmiendo y todo esto, y estas imágenes de todo este reflejo de Nueva York tan de la época, a mí es casi lo que más me gusta de la película, sí, porque tiene... Bueno, pienso que al final el cine cumple también esta función de fijar un tiempo y un lugar, ¿no? Y cuando ves esta película dices, pues sí, Nueva York, años 70, está aquí reflejado, ¿no? Esta neurosis también de estos medio intelectuales, artistas, ¿no? Que tratan de llegar a fin de mes y todo esto está bien reflejado, que tienen que aceptar muchas veces cualquier trabajo, ¿no? Pues bien sea vendiendo coches o vendiendo entradas para un peep show y cosas de estas. Y bueno, pero allí andan con sus aspiraciones locas, ¿no? Ilusorias y todo esto, y bueno, esa es Y una un parte poco interesante. inmigrantes, lo que pasa a lo mejor en un Madrid hoy o en cualquier gran capital, que llega la gente de provincias, los dos son de provincias, a buscarse la vida, ¿no? La capital, oportunidad, sí. que es la meca de las industrias culturales, digamos, del show business y tal. Sí, sí. Bueno, pues que nos tenemos que ir ya. Jolín, ahora sí, Ahora te sí eres decimos la chica adiós, de la- Ahora sí, ahora sí eres la chica ahora del sí adiós, soy la pero chica del volveremos adiós. de Seattle, te lo prometo. Bueno, ya Descreída. veremos. Yo, por si acaso, no voy a guardar la guitarra, la empeñaré. Joder, Bueno, ¿vamos a hasta la hacer eso? semana que viene.